Hola, soy Jairo Espino, médico epidemiólogo de la Cruz Roja. Vamos a dar respuesta a algunas de las preguntas, inquietudes de ustedes que llegan al correo de la Cruz Roja colombiana. Reiteradamente nos comentan o nos preguntan acerca de la vacunación después de haber sufrido la COVID. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir después de haber sufrido la enfermedad para ser vacunados? Lo primero que hay que comentar es que, de acuerdo a los estudios, uno podría vacunarse 8 días después de haber sufrido la enfermedad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mejor vacuna es la vacuna natural. Haber sufrido la enfermedad vacuna a la persona de una cantidad de elementos que tiene el virus, elementos estructurales, antígenos, y por lo tanto la producción de anticuerpos es mucho mayor en la enfermedad natural que en la vacuna. Eso es importante establecer porque la vacuna generalmente es la exposición del sistema inmunológico de un pedacito del virus para que se generen anticuerpos específicos contra ese pedacito que pues no es nada menos que la llave que utiliza el virus para poder entrar dentro de las células. Sin embargo, la infección natural produce una inmunidad mucho más fuerte. No se sabe cuánto tiempo dura la inmunidad natural, como tampoco la inmunidad producida por vacunas. Sin embargo, los estudios demuestran o aconsejan que la vacunación se le haga un refuerzo después de haber sufrido la enfermedad a los 90 días. Dicho en otras palabras, uno puede vacunarse desde 8 días después de haber sufrido la enfermedad, pero se aconseja que para que haya distribución equitativa de vacunas, esta vacunación se haga desde el día 90. Otra pregunta que mencionan que tiene que ver también de alguna manera con el refuerzo es la tercera dosis de la vacuna o la segunda dosis en caso de los vacunados por Janssen. Eso sale a raíz de dos estudios muy interesantes que se hicieron en Estados Unidos y un estudio que se hizo en Israel acerca de la disminución de los anticuerpos producidos por las vacunas de Pfizer y Moderna. Y pues debemos decir que eso es así, porque el sistema inmunológico no siempre va a estar produciendo a tope anticuerpos. Por lo tanto, se espera que después de una infección natural o después de cualquier tipo de vacunación los anticuerpos disminuyan. Lo que sí es cierto y lo que sí se ha demostrado es que la protección contra enfermedad grave o contra muerte alcanza o supera las cifras del 95%. Luego, la opinión es que no justificamos la aplicación de tercera dosis en las personas que han sido vacunadas hasta tanto no vacunemos a toda la población. No es justo invertir una cantidad de dinero, una cantidad de recursos en vacunar a personas que ya están vacunados cuando hay países del mundo que no alcanzan el 2% de la vacunación. Hay países donde ni siquiera se ha alcanzado el 0,5% de su población en primera dosis, para que estemos hablando de tercera dosis. Y otro factor importante, y es que no siempre la inmunidad está mediada por anticuerpos. Hay un componente muy potente que es el componente de la inmunidad celular que no hemos medido y que no sabemos cuánto va a durar y qué tan benéfico le es para ese componente una dosis de refuerzo. Otra pregunta que llega es aquellas personas que lograron tener acceso a las vacunas a ciertos prototipos de vacunas o más bien ciertos desarrollos vacunales y se vacunaron con una vacuna que sí lo pueden hacer con otra. O aquellas personas que van a viajar al exterior y que les exigen pasaporte vacunal con vacunas aprobadas diferentes a la de Sinovac, por ejemplo. Se han hecho estudios muy concretos en el Reino Unido acerca de la combinación de vacuna de Pfizer con AstraZeneca o de AstraZeneca con Moderna. Y se ha visto que la respuesta antigénica es muy buena. De hecho, en Canadá se mezclan las vacunas. Uno puede vacunarse con Pfizer y puede continuar la segunda dosis con Moderna sin ningún problema o viceversa.
No se han hecho estudios, se ha buscado en la literatura y no he encontrado que se hayan hecho estudios de mezcla de vacunas con Sinovac. Sin embargo, apelando a la lógica, pues esta mezcla también sería posible. El sistema de salud colombiano, el Instituto Nacional de Salud, no aprueba la mezcla de vacunas, dado que ni siquiera tenemos para vacunar a la gran mayoría de la población. Pero sin embargo, desde el punto de vista lógico, aplicando la lógica científica, no habría ningún problema en la mezcla de las vacunas. Y finalmente, para acabar este segmento, preguntan reiteradamente acerca de la producción de los anticuerpos con la vacuna, cómo algunas personas desatinadamente se han medido los anticuerpos después de haber sido vacunados. Es una queja muy frecuente, por ejemplo, en la vacuna de Sinovac. Los anticuerpos que miden estas pruebas son anticuerpos para la proteína Spike, la proteína S, y son pruebas hechas muy específicamente para las vacunas de Pfizer y de Moderna. Dicho en otras palabras, las vacunas de Sinovac, menos las de AstraZeneca y la de Janssen, no tienen esas pruebas antigénicas, esas pruebas de anticuerpos tan desarrolladas. Por esa razón, la Organización Mundial de la Salud, los Centros de Enfermedades de los Estados Unidos y el Instituto Nacional de Salud de Colombia desaconsejan la utilización de anticuerpos medidores para ver cuánto fue la eficacia de la vacuna. No tienen razón de ser, no están estandarizados, y es por esa razón que uno puede tener tasas muy altas, niveles muy altos de de anticuerpos protectores y verse con tomarse una prueba poco tiempo después y ver que esos niveles descendieron y la persona pues realmente se encuentra protegida. Por lo tanto, hasta que no estandaricemos las pruebas de anticuerpos, no se aconseja la medición ni la titulación para saber si fue bien o mal vacunado. La mejor experiencia que puede tener uno es haber asistido al proceso de vacunación con juicio y estar utilizando las medidas de autoprotección dada por los 4 fantásticos, es decir, la utilización juiciosa de la mascarilla, el lavado o la higienización de las manos, la aireación y el distanciamiento personal. Con eso y con las vacunas lograremos alcanzar la seguridad suficiente para que no vayamos a ser contagiados. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.